hermano, que el Señor le bendiga. Le voy a invitar rapiditamente a ver si pueden buscar en su palabra del Señor en el capítulo 20 del libro de Génesis. Y vamos a escudriñar el versículo 9. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Palabra de Dios. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo que nos abres y nos des el conocimiento para nosotros poder adquirir conocimiento, sabiduría, para poder vivir de acuerdo a tus preceptos y tus mandatos. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante, iglesia, es este pasaje, este versículo que estamos estudiando el día de hoy. Y es una confrontación. El tema que se va a utilizar para esta corta reflexión es el bien común. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es el bien común? Pues el bien común es algo bien interesante, porque es la convivencia, la sana convivencia que nosotros tenemos que tener. Eso es por lo menos una definición bien general, que eso es lo que vamos a mantenerlo, algo bien general para que me puedan comprender. Hay mucha profundidad, pero nos vamos a quedar más en lo general. La sana convivencia. Pero aquí en este versículo aparece una confrontación. Abimelech está confrontando a Abraham. Y una confrontación, como dice el versículo, que abre las puertas al pecado. El siervo de Dios es confrontado por un individuo. Si nosotros vamos a utilizar los comentaristas, el comentario de San Jerónimo nos dice: a Abraham se le permite justificar su acción haciéndola a sí mismo reprensible a los ojos de los lectores. O sea, que hay una justificación. Hay que ver qué es justificación, porque muchas veces nosotros decimos: no hay justificación. Bueno, hay que tenerlo entre corchetes, ¿verdad? Entre paréntesis, porque a veces la justificación hay que escuchar la versión de la otra persona para saber qué es lo que está pasando. Continúa diciendo: la misma preocupación por la moralidad se observa en la explicación de la relación que Sara tiene con él. Para justificar a Abraham y a su mujer se indica también las acciones de Abimelech. O sea, que aquí hay dos situaciones, dos versiones. Está la versión de Abraham, está la versión de Abimelech. Y aquí el comentarista está diciendo que el autor de las escrituras está presentando una justificación de manera breve. Claro está, iglesia, hay que leer el capítulo entero para poder entenderlo. Por eso yo les exhorto a que lean el capítulo entero, para entonces poder tener un mejor entendimiento y me van a poder comprender el tema y la reflexión. Pero estoy utilizando más el versículo 9. Pero para
nosotros estudiar un poquito más profundo por qué Abimelech está confrontando a Abraham y hablando de un pecado que él iba a provocar, vamos al versículo 3. El versículo 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños. Maravilloso. Siempre Dios se manifiesta a través de los sueños. Claro, hay que tener cuidado los sueños, pero siempre hay una señal de los sueños que Dios se revela. Demuestra su voluntad a través de los sueños. Y dice aquí que Dios se revela a Abimelech en un sueño en noche y le dice: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, si vamos a entrar en un contexto histórico, vemos que Abraham, una vez más, por temor, y nosotros lo hemos hablado, el tema del temor. El tema del temor en otras ocasiones nos puede llevarnos al pecado. Eso yo le he tocado en otras reflexiones. Aquí, una vez más, Abraham, después que él ha tenido una belleza, una revelación y un encuentro con Dios tan maravilloso y unas promesas extraordinarias de Dios con Abraham, vuelve Abraham a tener esa desconfianza en su diario vivir, porque es bien importante el testimonio del diario vivir. En su diario vivir, Abraham va a tener aparentemente una socialización con Abimelech, y por miedo, por el contexto cultural histórico, por miedo le dice a su mujer: di que tú eres mi hermana, para que por tu belleza no me quites la vida. Y ahí vemos cómo Abraham utiliza medias verdades, porque en cierta manera era hermana de ella por parte de padre. Si uno estudia en las escrituras, es media hermana. Y entonces utiliza medias verdades. Entonces nosotros sabemos que una verdad es verdad, pero una media verdad, aunque haya elementos de verdad en la información que tú quieras transmitir, pero una media verdad equivale a falsedad, es mentira, porque has contaminado la verdad. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham contaminó la verdad, y entonces hace ver a Abimelech que ella es su hermana y no su esposa. Y Dios, que todo lo ve, Dios todo lo ve y juzga, se revela. Pero se revela ante Abimelech con una advertencia. He aquí, muerto eres. O sea, ya le está dando la sentencia de muerte a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios lucha constantemente por la consagración interior del ser humano. O sea, estamos hablando de una persona que no es, vamos a utilizar el término de creyente. No es creyente. Abraham lo es. Abimelech no lo es. Y aún así, Dios interviene. Dios lucha constantemente con la consagración interior de todos los seres humanos. Y aquí está la evidencia que Dios siempre trata con la humanidad. Dios apela a la conciencia del ser humano. Esa interioridad que siempre está el concepto de bien y el mal. Dios siempre trabaja en esa interioridad, esa conciencia del ser humano, y trata con el ser humano. Esto es maravilloso, esto es una revelación preciosa que nos da las Sagradas Escrituras,
dando a entender que Dios no tiene acepción de personas. Dios busca siempre la salvación para toda la humanidad. Aunque el escogido sea Abraham en este caso. Como Abraham era el escogido, se supone que Abraham sea el vocero. Como dice el versículo 7, el profeta. Versículo 7 habla de que Abraham es un profeta. El profeta. En este caso, Abraham no está siendo un vocero. No está dando testimonio. Y por el temor, vuelve el temor a tratar de contaminar la consagración, la santidad. Trata entonces por salvar su vida, viene el engaño, viene la distorsión, viene el desánimo, viene totalmente la desconfianza. Y esta vez Dios interviene, pero para salvar a Abimelech. El versículo 6, brinquen al versículo 6, dice: y le dijo Dios en sueños. O sea, del versículo 3 al versículo 6 hubo una comunicación entre Dios y Abimelech en el sueño. Pero el versículo 6 le dice Dios en sueño: yo también sé que con integridad, o sea, le está diciendo a un no creyente que él tenía integridad. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. O sea, ante este versículo, Dios está revelando que aunque tú tengas desconocimiento de las acciones o del pecado, de la ley, no te eximes en que tú vayas a tener repercusiones de tus malas decisiones, aun cuando tú no tengas conocimiento. Si tú cometes un pecado y tú desconoces o tomas una decisión de acuerdo a una información, eso se ve mucho en las áreas profesionales. Por eso se manifiesta la corrupción. Una persona juega con los documentos para que otra persona lo firma, confiando que esa persona está siendo justo en los documentos de las transacciones. Firma y lo que está firmando es su sentencia. ¿Por qué? Porque no estás leyendo, no estás escudriñando, no estás discerniendo, no estás vedando. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Qué hizo tu enemigo? Te envolvió, te engañó. Y entonces cuando venga la investigación, aunque tú tengas desconocimiento de lo que ese obrero o profesional haya hecho, tú recibes el castigo, porque la ley requiere pulcredad. La ley requiere honestidad, obediencia. Y la ley no tiene acepción de personas. La ley es ley y hay que someterse. Asimismo, Dios le está diciendo a Abimelech: aunque tú tengas desconocimiento, si tú cometes esto, porque yo te lo estoy develando, si tú cometes esto, reo de muerte. Y aún así Dios ve el corazón de la persona. Dios ve el corazón de Abimelech. Yo conozco tu corazón. Y yo sé que aunque hiciste esto, no fue de acuerdo a una intención. Fue por, lamentablemente, una falta de verdad. Y lo importante de esto, dice los comentaristas, se dice expresamente que Abimelech no se acercó a Sara un sentido más de moral más refinado. O sea, que
en este momento ante Abimelech y Abraham, Abimelech tiene un sentido de moral más refinado, más agudo, era más susceptible a escuchar la voz de Dios, más susceptible. Ahora bien, ¿qué pasaría si Abimelech hubiese consumado ese matrimonio ilícito? Bueno, aquí hay que ver los mandamientos del Señor, y aquí entran los mandamientos. Y es bien interesante porque en el libro de Génesis no está devedado los 10 mandamientos. Pero aunque no esté devedado, aparece los conceptos morales de los 10 mandamientos. Los conceptos morales. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Éxodo 20:16. No habrás falsos testimonios. Aquí Abraham habló no habrás falsos testimonios. O sea, faltó a la plena verdad. Faltó a la plena verdad. Y quebrantó ese mandamiento. ¿Y qué tiene que ver con ese mandamiento? Una comunicación entre Abraham y su prójimo. Ese es el valor de la verdad. Una buena, sana convivencia. Por eso yo estaba comentando en el tema de esta reflexión, el bien común, la sana convivencia. Abimelech, si hubiese consumido este matrimonio ilícito, entonces hubiese faltado al mandamiento de no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. O sea, que aunque los mandamientos no fueron develados, porque fueron revelados a través de Moisés en el libro de Éxodos, en el libro de Génesis, aunque no están escritos en la conciencia del ser humano, aparecen. ¿Por qué? Porque Dios los devela a través de la conciencia del ser humano. ¿Cómo? Hablando con Abimelech en sueños. Que ustedes me dirán, pero ven aquí, los mandamientos fueron abolidos. Como mucha gente piensa que los mandamientos son abolidos. Los mandamientos no son abolidos. Lo que fueron abolidos fue los rituales de la ley. Pero los mandamientos de Dios, los mandamientos morales, que es la consagración moral que Dios ha revelado desde la humanidad, siguen vigentes. La sana convivencia, el amor al prójimo, cómo convivir con el prójimo, cómo tener sana convivencia, no tan solo con mi familia, con mis semejantes, con mis vecinos, con mi compañero de empleado. ¿Cómo yo puedo desenvolverme como patrono con mis empleados? ¿O cómo yo trato a mi patrono? Todo está aquí escrito en las Sagradas Escrituras. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, la epístola, no evangelio, la epístola, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. También dice en el versículo 24 del mismo capítulo: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios interviene por la ignorancia tanto con Abraham por temor a su vida, como con Abimelech por el desconocimiento. Dios siempre está actuando y ayudando a nuestras fragilidades, nuestras debilidades. En el caso de Abraham, Dios está trabajando constantemente con el temor. Hemos visto que desde la historia de Abraham, capítulo por capítulo, cómo Dios está trabajando con Abraham, trabajando con la confianza. Y aún así, Abraham aprende de sus errores, se somete a la disciplina y solo entonces crece. Porque cuando la persona se entrega en las manos del Señor y está capacitado en aceptar no tan solo lo bueno, sino el señalamiento de parte de Dios, esa persona va a crecer y será, como dice los salmistas, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca caerá. Y con Abimelech, el desconocimiento, una vez que la palabra del Señor cala en lo más profundo de los corazones del ser humano, nos libera de la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Pues la ignorancia del pecado. Nos ilumina, nos ayuda a crecer, a madurar en el Señor, a tener ese deleite en su palabra. Dicen los salmistas, el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Vamos a ser bastante precisos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita día y noche. Eso es lo que hace la iluminación. Dios nos quita el desconocimiento, la ignorancia, y nos hace a nosotros ser capaces de analizar y entender, profundizar, anhelar más de Él, más de Dios. Por eso cada vez que uno crece en el Señor, crece y madura en su palabra, porque Cristo está aquí en las Sagradas Escrituras. Y en las Escrituras me ayuda no tan solo a crecer en conocimiento, sino en sabiduría. Y como dice las Escrituras, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces el versículo 9, que es el versículo de la confrontación, el creyente tiene que aceptar la confrontación del Señor. En este caso, un no creyente reprende a Abraham, lo reprende. Los comentaristas, por ejemplo, el comentario bíblico Concordia, voy a hacer dos comparaciones. Dice, con su decepción, la decepción, deliberado de Abraham, se había deshonrado a sí mismo y a Dios. Su acción era reprensible, aún según el estándar moral de Abimelech. O sea que Abimelech, ante su moralidad, hace un señalamiento. Ahora bien, Matthew Henry nos dice la seria reprensión de Abimelech a Abraham, o sea, la severa reprensión, su razonamiento con Abraham. Aquí está una de las claves de cómo una sociedad puede crecer conjunta a través de la diversidad, porque el ser humano es bien diverso.
la razonabilidad con Abraham. O sea, Abimelech hace un razonamiento, un compartir razonar con Abraham. Estuvo lleno de severidad, porque aquí vemos en el versículo 9 que lo confronta. Y al mismo tiempo de mansedumbre. O sea, que Abimelech le está dando cátedra a Abraham cómo tú puedes confrontar a una persona con severidad. O sea, no estamos hablando algo fuerte. Vuelvan y reflexionen el versículo 9. Dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino? O sea, si él falla, si él cae como rey, cae el reino. Por eso el rey era bien importante y tenía un razonamiento sobre eso. ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino? Tan gran pecado. Porque si cae el rey, cae el pueblo. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Pero él sabía que él era el profeta, como dice el versículo 9, el profeta. En este caso, era el que va a dar una oración. El versículo 7. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolviere, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. O sea, que la caída de Abraham no significa que su ministerio está muerto. Porque la caída de Abraham en este caso no era una caída intencional. No planificó el mal. Ni Abimelech planificó el mal. Dios está enseñándoles, tanto a Abimelech como a Abraham, el conocimiento, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Pero este crecimiento es tan difícil para muchos religiosos y muchos cristianos. Y a veces cuando caen, pero caen por un pecado no intencionado, pues entra una depresión y entra una angustia. Y eso es ignorancia. Porque Dios levanta, si 70 veces 7 cae el justo, 70 veces 7 Dios le levantará. Ahora, pero estamos teniendo estos últimos días, un problema bien grave. Y yo voy a terminar con este versículo que yo quiero que ustedes analicen en sus corazones. Quiero que busquen en primera epístola a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y voy a tocar el versículo 22, que dice así: absteneos de toda, dice las escrituras, la traducción Reina Valera dice, especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, si nosotros nos profundizamos bien profundo en la palabra especie, la palabra original de especie viene del término de la palabra griega eidois, que se puede traducir en especie. Pero de acuerdo a la intención del autor, también se puede traducir por forma. O sea, absteneos de toda forma de pecado. Pero la intención real del autor de eidois es absteneos de toda
apariencia externa de mal. La apariencia externa de mal. Abraham no puede tener dar la apariencia de ser justo, pero engañar. Por eso vino la reprensión bien severa de parte de Dios a través de Abimelech, un no creyente. Nosotros tenemos que dar una apariencia de justicia en todo momento. No dar una falsa apariencia como lo están haciendo muchas personas. Dan apariencia de ser justo. Dan apariencia de ser grandes devotos a la fe. Ministro de gran excelencia, evangelista de gran excelencia, que hablan lenguas y profetizan y hacen tantas maravillas, y puede Dios utilizarlo en milagros, pero pecan con la el mal de la apariencia. ¿Por qué? Porque planifican hacer el mal, hacen calumnias con su prójimo, hacen lo malo ante los ojos de Dios. El bien común, que es la convivencia del pueblo de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La revelación es comunitario. La palabra de Dios es para la consagración de una comunidad. Una comunidad que reine el amor, que reine la tolerancia, que reine la sana convivencia, y que el amor de Cristo, el corazón de Cristo, esté centralizado en el centro de la comunidad, del corazón. Que los no creyentes vean en este pueblo de Dios un pueblo de santidad. Un pueblo que, aunque tengamos nuestras limitaciones como ser humano, como cualquier ser humano que somos, podemos reconocer nuestra fragilidad, podemos reconocer que somos débiles. Nosotros somos fuertes a través de Cristo. Fuera de Cristo nosotros no tenemos ningún tipo de fortaleza. En vano trabajo, en vano hago mis ahorros, en vano estudio, en vano me dedico día a día. Si Dios no está delante de mí, en vano lo que hago, porque todo se corrompe, todo se queda. Lo único que prevalece es el amor a Dios y el amor al prójimo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, dándote las gracias por tu amor y tu total misericordia. Yo te pido que esta palabra que fue reflexionada, que fue estudiada, caiga en lo más profundo del corazón de mi pueblo, y que pueda germinar a todo aquel que me está escuchando, que esté atento a esta reflexión. Que sé tú, Espíritu Santo, dando el entendimiento, dando el conocimiento, para que Él pueda no tan solo encontrarte, sino crecer en ti y alcanzar la salvación que tanto nosotros estamos luchando día a día para preservarla. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.